¿Cree que pueblos como el ruso son responsables por las atrocidades cometidas por sus dirigentes? No. No. Y vamos a entrar en eso de una vez. Este es un mito común. El mito de todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Lo hemos tocado ya varias veces aquí. Cuando la gente elige a un partido de derecha como Vox, no es que todos los votantes sean nazis. Es que les seduce o les interesa o les representa una parte del discurso. Y hay toda una agenda que o no está especificada, o no está explicitada, o directamente está oculta, que ese partido va a poner en práctica cuando llegue al poder. Y lo mismo, esto pasa con todos los populistas, lo mismo pasa con Podemos. Podemos tiene un discurso exterior que dices tú, mira, yo conozco gente que se enloqueció con Podemos y se podemizó enormemente, porque mucho de lo que decían tenían razón, claro. Oye, la situación es terrible para los jóvenes, sí, hombre, es terrible, y el paro es horroroso, hombre, el paro de juvenil en España es de escándalo, y todo es culpa de los malditos socialistas a los que hay que tirar. Oye, Sí, mira, los socialistas son los malvados, hay que tirar a Zapatero. Nos tiramos a Zapatero, ponemos a Rajoy, que no resolvió las cosas. Pero es que, claro, ellos jugaban a que no iban a poner a Rajoy, sino a Pablo Iglesias. Hay, sin embargo, toda una agenda de Podemos que está oculta, que está más cerca del leninismo clásico, que está más cerca de las propuestas de Laclau, del socialismo del siglo XXI. Entonces, no es culpa tuya votar por una esperanza. En México ha pasado. La gente que votó por López Obrador no tiene la culpa de lo que ha hecho López Obrador. Ellos no votaron por eso. No votaron pensando en que iba a pasar eso. Votaron pensando que iba a pasar otra cosa porque estaban hasta el gorro de los gobiernos del PAN y del PRI. Bueno, las cosas salieron mal. No es culpa de la gente.